Génesis. Recuerden que estamos volviendo a empezar el ciclo de 7 años en el cual hemos estudiado prácticamente toda la Biblia. Y usted puede buscar, si se ha perdido los sermones anteriores, puede buscarlos en YouTube, en los canales que ya conoce, canal La Capilla 25 Sur o David Monterrosa. Ahí ni el karateca ni el que canta mariachi, ¿verdad? Porque hay otros dos David Monterrosas ahí. Uno que canta mariachi y otro que es karateca, no sé, o acróbata, sino que al que pues dice ahí, ¿verdad? La capilla, y ahí está la foto de su servidor. Ahí puede buscar los sermones. Nos ponemos en pie, hermano, vamos a leer el verso 16 del capítulo 4. Verso 16 del capítulo 4. Ahí andan buscando a William para la capilla. Su profesor lo anda buscando. Amén. Dice así la palabra del Señor. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Hasta ahí vamos a leer. Gracias le damos, Señor, por esta palabra, por su instrucción, la que viene a través de su Espíritu, que hable palabras inspiradas, palabras que vienen de lo alto y que pueden darnos un mensaje claro a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Apartados de Dios. Concluya una oración que inicie como con apartados de Dios. Concluye la oración. ¿Alguien concluye una oración que empieza apartados de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Nada podéis hacer, ¿verdad? Ese es hasta un verso. ¿Qué más? Apartados de Dios. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Todo va bien. No, ¿verdad? Todo va mal. Apartados de Dios, estamos condenados. Apartados de Dios, hermano, vamos a ir para atrás en lugar de para adelante. Ahora, Caín podía haber enmendado su rumbo. Adán podía haber enmendado el rumbo, pero ¿sabe qué? Por lo visto, Adán no enmendó su rumbo. Adán quedó resentido con Dios por haber sido expulsado del jardín del Edén. ¿Por qué? Lo sé. Por el último verso que vamos a estudiar esta noche, que indica que la adoración a Dios estuvo ausente. Lo que Dios hizo fue darle una nueva vida a la línea de Adán, y como habían muerto Abel y Caín tampoco enmendó el camino, pues hasta ahí llegó su existencia, porque toda la familia de Adán, fuera de su tercer hijo varón, toda la familia de Caín murió en el diluvio. Cuando lleguemos a ese tema, en unos cuantos capítulos, nos vamos a dar cuenta que no tenían fe, que decidieron ser arrogantes, orgullosos, amadores de sí mismos. Eso se llama vanagloriosos. Todos los pecados que Satanás tenía. Rebeldes, ir totalmente en contra de Dios, es decir, pecar, y les importaba poco, como a Caín. ¿Qué hizo Caín después que mató a su hermano? Bueno, cuando Dios le preguntó por su hermano, confrontó a Dios. En lugar de aceptar su pecado, le dijo: bueno, ¿para qué estás preguntando por Abel? ¿Acaso yo soy la niñera de ese? Imagínese una forma de responderle a Dios.
¿Acaso soy la niñera de mi hermano yo para que me preguntes por él? Y pues sí, ¿cómo voy a preguntarle a él dónde está si ya no está? Si la sangre de él clama, la tierra clama su sangre porque ya la derramaste, lo mataste. ¿Está bien? ¿Qué hago? Me tengo que ir entonces de aquí. Más me vale morir, dijo Caín. No, nadie te va a matar. Te voy a poner una marca y nadie te va a matar. Tú deseas morir porque vas a trabajar y nada te va a producir. Vas a tratar de prosperar para atrás. Pero todo reside en el tema de nuestro sermón. Apartarse de Dios es igual a nada. Amén, hermano. Apartarse de Dios es igual a nada. Salud, nada, no tengo. Dinero, ahorros, lo que llega se me va y siempre quedo endeudado. Familia, la perdí. Bienes, no tengo. Amigos, los primeros que se fueron cuando me vieron mal. Todo eso, hermano, puede perderse. Pero si uno continúa amando al Señor, el Señor puede restaurarlo todo. ¿O no? Claro que el Señor puede restaurarlo todo. El ejemplo más grande de quien lo perdió todo y fue todo restaurado es Job, ¿verdad, hermano? Job lo perdió todo y todo fue restaurado. Pero ¿qué hizo Caín? Salió de delante de Jehová. 17, vamos al verso a verso. Él tenía culpa, pero arrepentimiento no. Ya explicamos eso en el sermón anterior. Hay gente que te demuestra que no, si soy culpable. Ahora, ¿están arrepentidos? Arrepentimiento significa que van a cambiar. ¿Van a cambiar? No, ¿verdad? Culpa no implica arrepentimiento. 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Primero, este Enoc no es el Enoc que usted se imagina. Este Enoc iba a morir. El otro Enoc es hijo del tercer varón de Adán y Eva, que se llamará Set. Este Enoc no hizo nada bueno, no habló nada de la palabra. El otro Enoc está en el capítulo 5 y de eso vamos a estudiar en la otra semana, cuando hable de Enoc. Pero por ahora este Enoc no es ese. Segundo, ¿con qué mujer se casó Caín? Y tuvo un hijo. Obviamente que fue con una hermana. Es decir, Dios le regaló hijas a Adán y Eva. Al principio, como no había más población, esto así fue. Caín tomó a su hermana como esposa, a una hermana. No sabemos cuántos años estuvieron teniendo hijos Adán y Eva, pero sí sabemos, porque no menciona varones, que solo tuvo hijas. Ya ven, en parte de las maldiciones que le dio a Adán y Eva, solo hijas le daba, no le daba varón. No, mentira, hermano, las hijas son preciosas, ¿verdad? No. Solo que en la antigüedad, y todavía allá en el campo, por lo menos en el Morazán, donde yo hice mi año social, cuando nacía varón, comían gallina, y cuando nacía hembra, unos tamalitos así. Al cabo se hacían algunos tamalitos. Como era hembra, tamalito. Varón, gallina, con sopón, tortillas con cuajada, carne oreada, y de fresco horchata de pueblo. Era un banquete. Todavía eso pasa. Hace 15 años, 20 años que yo estuve por allá. O sea que eso viene desde la antigüedad. Ahora, me imagino yo que nacieron muchas hembras porque no habla de otra descendencia. Y el linaje venía por los varones. Eso se va a dar cuenta cuando el domingo estudiemos, o la siguiente semana, el capítulo 5. Amén. Así que, ¿por qué después ya no fue permitido tomar primas o hermanas? Porque la sangre se fue enfermando tanto que cuando se casaban entre familiares, solo niños enfermos nacen. Hay pueblos en las áreas rurales de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador
incluso Guatemala, donde entre parientes se arrejuntan y es una catástrofe genética. Como hemos venido deteriorándonos en nuestros genes por la contaminación, si eso llegara a suceder, eso es una catástrofe. Aparte que es un pecado, porque en la ley fue establecido: no conocerás la desnudez de tu hermana. Amén, hermano, ni de tu prima. Ya, a veces dicen, ellos son primos, pero son bien lejanos, ¿verdad? En los pueblos aquí, algunos primos no son primos y todavía eso se da en algunos lugares. Pero en primer y en segundo nivel de consanguinidad eso no debe de darse, porque es una aberración. En la ley el Señor lo explicó. Ahora, hermano, ¿qué ley era la ley de Adán y de Caín? Que si ellos decidieron apartarse de Dios, entonces Dios no tenía pueblo. Dios no tenía pueblo. Ahora, hermano, Dios salvaba gente. No tenía pueblo, no había Jesús, no había ley, no había Sinaí, no había tabernáculo, y se salvaba alguna gente. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién se salvaba? ¿Cómo se salvaba? ¿Y quién se salvaba? Ajá. ¿Cómo dijo, Chaco? El que creía. ¿Cómo se llama eso? ¿Tener qué? Fe en el Creador, que está allá, no sé por dónde. Que yo sí sé, ¿verdad? Pero Él está en lo sublime. Pero allá en las tribus, la gente, allá el Creador y exaltado. Pero durante la generación entre Adán y Eva, Caín y todos los hijos de Caín, hermano, la gente se olvidó de Dios. Se apartaron de Dios. Claro, en el capítulo 6 de Génesis vemos que la maldad se hizo extrema. La maldad era maldad, pero de repente la maldad se hizo extrema. Eso ya significa mucho, que la maldad se hizo extrema. Veamos ahí el verso 17 para que se dé cuenta. Y usted, como la iglesia pequeña podemos hacerlo y es estudio bíblico, me va a decir dónde está la maldad en el capítulo 17. Conoció Caín a su mujer, ya le dije que no había de otra, ni modo, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó, obviamente Caín, ¿verdad?, una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Qué pecado hay ahí? ¿Qué pecado hay ahí? ¿Qué falta hay ahí? ¿O qué denota ahí usted detrás de la letra? Ajá, hermano Juan, ¿qué será? Está dándole más protagonismo al hijo a nombrar la ciudad. Claro, ¿cómo se llama? Vanidad. Es mi hijo. ¿Era el primogénito de Caín o no? El primogénito. Esa ciudad lleva el nombre de mi primogénito. Vanagloria. Vanidad, vanagloria, arrogancia. Ahí está notando usted quién es Caín. Nombró aquella ciudad como el nombre de su primogénito. Y varias generaciones, hermanos, en las que no encontramos nada bueno prácticamente. Vayamos al verso 18. A Enoc le nació Irad. Obviamente que Enoc se casó probablemente con alguna tía. ¿Sí? Así es la cosa. ¿Ya? Con alguna tía. O quizás con otra hermana, no sabemos. Y a Irad engendró a Mehujael. Ya aquí, hermano, ya eran 3 generaciones. Amén. Caín, Enoc y Mehujael. Ya 3 generaciones. Aquí ya no había tanto problema. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Hasta ahora, hermano, todas esas 4 o 5 generaciones perdidas. No sabemos quiénes eran esos. No dice nada la palabra del Señor de quiénes eran. Pero en el verso 19 nos habla algo de Lamec. A ver, leamos. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila, que dice Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? ¿Cómo dice, hermano?
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Esta es la declaración del matrimonio. ¿Sí o no? Es lo que declaramos en el matrimonio. Cuando Adán vio a Eva y dijo: hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada porque fue tomada del varón. Entonces, por tanto, dejará el hombre a su... El Señor no diseñó la bigamia. El primer asesino fue Caín y el primer bígamo fue Lamec. No le bastó una, tomó dos. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Otro pecado: rebeldía. ¿Ya? Ir en contra de lo establecido por Dios. Una iglesia guiada por un pastor homosexual ¿es una iglesia a la luz de Dios? No, hermano. Y eso está llegando a todos los países de América Latina. El Salvador ya llegó. En Estados Unidos está convirtiéndose en algo común. Lo que pasa es que, como aquel monito que se tapa los ojos, ¿verdad? Se tapa las orejas y se tapa la boca. Ver, oír y callar. Y nadie dice nada. No, es que si usted dice algo, usted es homofóbico. Entonces, ya que homofóbico significa que usted detesta lo homosexual, algo que... Entonces ya el malo de la película es el homofóbico, porque es un retrasado, es un cavernícola, crea esta palabra que está acá, aquí dice que, ¿verdad?, que habla tanto de los homosexuales y dice que son perros, uy, cómo los maltrata, está contra los derechos humanos, usted no es educado. Le dicen tantas cosas que mucha gente mejor no dice nada, se quedan callados. Hoy fui a la Universidad Nacional después de 18, 20 años de no ir. Yo no me gradué de ahí, ¿verdad? Me gradué de otra universidad, pero hoy fui y vi a toda la generación de primero, segundo año. ¿Cuántos muchachos que parecían muchachas? Ay, hermano, si abunda eso. Y vi el montón de muchachas y yo dije: pobrecita toda esta generación de mujeres. ¿Cuántas de ellas no van a encontrar varón nunca en su vida? ¿Qué van a encontrar? Varones. Competencia. Dura hasta la calle hoy, ¿verdad? Hermano, qué tremendo a lo que hemos llegado. Por rebel. ¿Listo? Y Ada dio luz a Jabal. Y aquí de Lamec, ya en esta generación, ya había humanidad, ya había mayor desarrollo, porque cuando se va poblando un lugar, necesita que alguien invente algo, ¿o no, hermano? Si usted está solo, usted no inventa nada, ¿verdad? Solo castillos en el aire. Pero cuando ya se juntan más seres humanos, ya inventan, ¿verdad? Aunque sea hacer fechoría, inventan, hacer cualquier cosa, peligroso. Entonces aquí empezaron las invenciones, los oficios y las profesiones. Veamos, Ada dio a luz Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, es decir, de los beduinos, de los que andan nómadas, van de tienda en tienda, nómadas, criando ganado, donde hay pasto. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Jabal es uno y Jubal es otro. Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este es el padre de los músicos. Mire, la música desde hace cuánto es tan antigua como las primeras 6, 7 generaciones de humanos. Desde entonces está la música. Hermano, es que el hombre no ha ido evolucionando su mente. El hombre fue inteligente desde que fue creado, porque fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Amén, hermano. Es que fue evolucionando y descubriendo las cosas. No, lo único que necesita es tener, ¿ver? ¿Cómo va a tocar un músico si no tiene público, verdad? Verso 21. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro.
Hermano, esta fue la era en la cual el hombre descubrió con toda la generación de Tubal-Caín cómo trabajar el bronce, ¿verdad? Y el hierro, desde esa época. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: mire qué rebelde Lamec. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este era orgulloso. Es decir, si a Caín nadie lo podía tocar porque Dios le puso marca y 7 veces será vengado, yo soy más que mi tatarabuelo, mi tatarabuelo Caín. A mí que me vengan 70 veces 7. Hermano, la arrogancia llegó a un nivel que esta parte de Bígamo, ¿verdad? Y tenía sus pecados que algunos tienen cuando se agrandan. Es que como los hijos empezaron a ser los artesanos, los músicos, los que trabajaron las armas, los utensilios, creyó que había inventado la humanidad. De nada se convirtió en un prepotente. Esto lo que me indica, hermano, es un ser prepotente. Para empezar, muchas mujeres. Siguiente, declarar cosas que no le corresponde al declarar. Un verso, esto es un canto, lo que él tiene ahí en el verso 23 y 24, un canto de adoración a su persona. ¿Verdad? ¿Culto a quién hacían en esta época? Culto a Lamec. Ahí nacieron, ¿verdad?, los seguidores de Lamec desde tan antiguo tiempo. Hermano, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿A dónde aparece el Señor en este orgullo y prepotencia? ¿No se parece a los hombres importantes de nuestro tiempo Este gobernante no actúa como algunos gobernantes de esta época que se creen tan poderosos, los dueños del universo, los dueños de las personas, los dueños del país, los dueños de todo? Claro, la arrogancia, la rebeldía. Cuando existen estos males, Dios está totalmente ausente. Verso 25. Ahora el Señor, hermano, no se va a quedar así de brazos cruzados. Ok, esta es la línea que existe. Esta es la línea de la humanidad, la línea de Caín. Porque estaba Caín y Abel. Abel no tuvo hijos, ¿verdad? Entonces Caín tuvo hijos. Y la línea de Caín se apartó de Dios. La tribu de los apartados de Dios era la tribu de Caín, con lo que culminó o lo que derramó, esa gota que derramó el vaso, fue la actitud de Lamec. Por 7 generaciones Dios está esperando. Tal vez cambian, ¿verdad? Bueno, tal vez hacen un altar de piedras, como Adán lo enseñó al principio. Después a Adán se le ha de haber olvidado. Un altar de piedras no hubo. Canto a Lamec. ¡Ey! Y salmo a Jehová, salmo al Creador, salmos para Dios, no hay. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios hace cuando ya derrama la paciencia del Señor? ¿Qué es lo que el Señor hace? Bueno, si tú no querés, me busco otro. Vamos a suponer, hermano, que el Señor está llamando para su obra a alguien a Suchitoto. Amén. O lo está llamando a Tejutepeque, que ni me acuerdo dónde queda. ¿Alguien sabe dónde queda Tejutepeque? Ahí queda, seguro. Pero el Señor nos está llamando por ahí. A Tejutepeque. ¿Qué se me ocurrió? Y entonces vamos a suponer y esto yo lo viví en el ministerio. Mira, hermano, el Señor necesita a alguien en tal lugar. Ora. No, yo no soy. Hermano, el Señor, no, tampoco ahí. Bueno,
A mí se me olvidaba preguntar y de repente alguien llega. Cuando la gente no quiere seguir al Señor, cuando la gente se aparta del Señor, a alguien va a levantar el Señor, hermano. Es que si nosotros no testificamos del Señor, las piedras van a testificar de Cristo. Ahora, hermano, ¿qué corona va a tener una piedra? ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está dejando de recibir las bendiciones? Nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, 7 generaciones Dios le dio la oportunidad a la genealogía de Caín y nada. Verso 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer. Ya habían pasado 200 años. Ya Caín tenía 200 años de edad. Imagínense que a los 200 años le nació el tercer hijo varón. ¿Por qué digo 200 años y no 300? Porque dije 7 generaciones, ¿verdad, hermano? Fueron 200 o 300 años los que pasaron hasta que Dios le regaló a Adán y a Eva un varón. No, a Caín le dio bastantes varones. Ya había varones, ya había de todo, varonas y varones. Pero de Adán y de Eva no nació otro varón. Hasta mucho tiempo después nació un hijo varón llamado Set. Porque Dios dijo, porque ella dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de... había tenido otro varón Eva, hasta que significa ser el que sustituye. ¿A quién mató Caín? Pero hermano, Dios no está sustituyéndole a Eva a Abel. Adivine a quién está sustituyendo Dios. A Caín. ¿A quién, hermano? Al que quedó vivo. Es decir, la línea de Caín, ¿sirve o no sirve? Ya no sirve. ¿Qué hace Dios? Me levanto una nueva generación. Hermano, si esta generación sigue como está, Dios la va a terminar. Dios la va a acabar. Y Dios puede levantar una nueva generación. Pero esta generación tiene que entender que la rebeldía, que apartados de Dios, solo los enferma. Que la música que hoy existe, hermano, las costumbres que hoy existen, la contaminación que hoy existe, solo nos aparta de Dios. Set fue sustituido entonces Caín. 26. Y a Set también le nació un hijo. Mira, hermano, rápidamente. Y se llamó, ¿cómo se llamó? Enos. No Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién, hermano? ¿Hasta cuándo, hermano? 200 o 300 años después de que en aquel sacrificio ante Dios, Caín a un lado y Abel al otro. Yo imagino que Adán dijo, ¿para qué lo mandé a sacrificar? Porque la gente siempre achaques le echa hasta Dios. ¿O no, hermano? Imagínense, dice Adán y Eva, los mandamos a sacrificar a Abel y al Caín. ¿Y en qué terminó todo? Que Caín mató a su hermano porque y se olvidaron de sacrificar a Dios. El nombre de Dios fue invocado en 7, 8 generaciones, hermano. No fue invocado. ¿Para dónde iba una generación o tanta generación apartados de Dios? Para ningún lado. Como les digo, en el verso o en el capítulo 5 nos va a hablar de generación en generación, de nombre a nombre. Vamos a obtener mucha enseñanza de ese capítulo. Pero al final llegamos a Noé. Y Noé fue quien todos los hijos de Set y los hijos de Caín que no creyeron a Dios, fueron muchos, todos iban a terminar en el diluvio. Y Dios va a levantar de nuevo solo una familia. Ya no es un hijo que va a nacer de Adán o de Eva o de alguien especial o específico, sino que Dios va a ver ya no un niño nuevo que nazca o que salga una generación como la de Set, que de Set viene Enoc, el que caminó con Dios, Matusalén, que fue el que más vivió, y Noé, el hombre que llevó la salvación a través del arca,
sino que Dios va a empezar a salvar al hombre por fe. Amén, hermano. A partir de Noé, la cosa es claramente por fe. Antes, yo no sé si en tanta generación algún remanente fiel, porque el Señor dice, no digan que nadie es fiel, porque Dios siempre se ha reservado para su propia gloria remanentes fieles. Amén, hermano. No digamos en China, en Rusia, en Turquía, nadie quiere oír de Dios. Dios siempre a través de los misioneros va a tocar el corazón de alguien y va a levantar remanentes fieles. Lo ha hecho en la antigüedad, lo hace hoy y lo hará en el futuro, para su propia gloria. Pero de aquí en adelante, hermano, entendemos, cuando dice que Set empezó a invocar el nombre de Jehová, que las cosas cambiaron. En la genealogía del Evangelio de Lucas, cuando vemos a Jesús, hijo de María, hijo de José, y la genealogía empieza para atrás, llegamos hasta Abraham, llegamos hasta Noé, llegamos hasta Set, hijo de Adán. Es decir, lo que Dios está levantando en Set es la línea púrpura del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Porque, hermano, cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios siempre va a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que le crean por fe, no por cosas, no por regalos, por fe, no por trabajo, no por un milagro de curación. Hermano, al Señor se le ama simplemente por lo que Él ha hecho por nosotros, que es darnos la salvación. Haber dado a su Hijo, hermano, es lo máximo que pudo haber hecho por nosotros. ¿Qué más podemos esperar? Vamos a orar, le damos las gracias y la gloria al Señor. Señor, bendito sea Padre Celestial en esta hora. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo,